¿Te interesan las inversiones alternativas? Hoy hablaremos de Brookfield Corporation, una de las gestoras de activos no cotizados más grandes del mundo. Explicaremos esta compañía compleja de manera que todo el mundo la pueda entender y te diremos por qué en 2025 se ha generado la oportunidad que esperábamos para incorporar a nuestra cartera esta bola de nieve que tiene altas probabilidades de componer nuestros ahorros a doble dígito alto durante los próximos años. ¡Empezamos! Tu dinero en acción, episodio 128. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Tu dinero en acción. En este episodio 128 titulado Inversión alternativa, la bola de nieve de Brookfield Corporation, volvemos con uno de nuestros capítulos dedicados a empresas, concretamente con un monográfico sobre inversión alternativa de la mano de Brookfield Corporation, una de nuestras posiciones de cartera incorporada además recientemente en el año 2025. Y es que la audiencia ha hablado, os habéis pronunciado, os dimos voz en el último episodio pidiendo que os pronunciaseis sobre la temática del siguiente episodio y tengo que agradecer desde aquí la cantidad de votos que hemos recibido. Sin duda las llamadas a la acción en las que os dejamos participar funcionan muy bien y aunque cuando cerramos la encuesta llevábamos 90 votos, después siguió hablando la gente y hemos recibido más de 100 votos sobre la temática de este episodio. Más del 50% de ellos han sido sobre Brookfield. No dimos tantas pistas en el episodio anterior sobre cómo se llamaba la compañía, pero sí que dijimos que era inversión alternativa y de una compañía que tenemos en cartera, con lo cual ya muchos de vosotros lo habéis averiguado y con acierto. Así tal, pues vamos a hablar de Brookfield y ¿de qué vamos a hablar en el episodio de hoy? Hablaremos de cuál es el negocio de Brookfield. Para aquellos que no lo conozcan, describiremos en detalle el negocio de Brookfield Corporation. Hablaremos también de por qué la división de seguros cierra el círculo del float y de qué es todo esto del flotante en las gestoras de activos. Comentaremos por qué es una bola de nieve perfecta para nuestra cartera, por qué se ha generado la oportunidad para invertir en ella. Trataremos de convertir lo complejo en simple dando algunas pinceladas de por qué estamos cómodos en Brookfield. Y por último, hablaremos de la valoración de Brookfield y las perspectivas para los próximos años. Así que agradeceros desde aquí a todos los que os habéis pronunciado en esa encuesta y los que nos estáis dando feedback. Estamos recibiendo comentarios muy positivos de los episodios que han iniciado la quinta temporada y es de agradecer que nos deis ese feedback que para nosotros es fundamental. Para empezar, sobre todo para toda esa audiencia que se está incorporando nueva, deciros que recomendamos, ya que estamos incorporando en esta temporada contenido gráfico, que escuchéis el podcast en alguna de las plataformas que tienen vídeo, como por ejemplo pueden ser YouTube y Spotify. Están llegando oyentes nuevos a través de YouTube. Deciros también que si no estáis suscritos a YouTube Premium podéis escuchar el podcast a través de Spotify, que no tenéis cortes publicitarios, que podéis bloquear el móvil y no se os corta la emisión. Y pues ahí tenemos la mayor cantidad de nuestra audiencia nos escucha a través de Spotify, pero en cualquier caso, cualquiera de las dos plataformas, tanto para escucharnos como para que veáis el vídeo, el contenido gráfico que vamos poniendo, como para que nos deis feedback, comentarios, likes, etcétera, son perfectamente útiles. Hay gente que nos escucha en Apple Podcasts, en iVoox, etcétera, pero bueno, las dos principales para ver vídeo serían esas. Además, la petición con la que estamos reiterando últimamente para que nos incorporéis a vuestra rutina, os agradecemos mucho si os podéis suscribir activando la campanita en Spotify y la opción todas las notificaciones en YouTube. Así cada viernes recibiréis esas notificaciones y podréis escuchar el episodio nuevo de esa semana. Para todos los que llegan nuevos, algunas menciones a episodios que pueden ser interesantes para incorporaros en una quinta temporada que llevamos pues con este 128 episodios, son más de 130 horas de contenido. El episodio número 100 es el capítulo de Tu dinero en acción en el que hacemos un balance de los 99 anteriores. Podría ser un buen sitio para empezar. Además, el primer episodio de esta temporada, para quien quiera reengancharse directamente con la quinta temporada, hablábamos en el episodio 123, era una presentación de la temporada y hablábamos de burbujas sobre IA, si hay burbuja, no hay burbuja y oportunidades de inversión en los mercados actuales. Y también el último que hemos hecho, el 127, era un episodio de perspectivas de mercado hablando de si subirá la bolsa en 2026, que ha gustado bastante este episodio, así que para quien lo quiera escuchar creo que también puede ser interesante. Para quien le interese todo esto de la inversión en activos físicos, que es lo que vamos a hablar ahora, el episodio más escuchado de la historia del podcast es el episodio número 10 de 2022, titulado Invertir en inmuebles. O sea que para quien le guste todo esto de invertir en ladrillo, creo que también puede ser interesante. Y como el episodio de hoy es sobre empresas concretamente, tenemos algunas tesis de inversión sobre monográficos de empresas en las que hemos invertido, como es el episodio 21, Netflix integrando el entretenimiento global, el episodio 43, la inevitable Tesla,
el episodio 73 en el que hablábamos de serial acquirers, parecido a esta bola de nieve de la que vamos a hablar hoy, de esas empresas que generan interés compuesto a largo plazo. El episodio 73 se titulaba Halma, 50 años de cultura en el compound. Y también tenéis, cambiando de tercio, plataformas escalables, y por una de las que nos podéis estar escuchando ahora mismo, Spotify. Podéis buscar en YouTube Análisis Spotify por Javier Acción de Acción Global en el evento de Value Investing FM. Esas son las tesis de empresas que tenemos publicadas que creo que pueden resultar interesantes para los que lleguéis nuevos a este episodio. Bien, empezamos con la tesis sobre Brookfield Corporation. Antes de nada, quiero decir aquí que para los que ya conozcáis la compañía y los que la hayáis analizado en profundidad, el episodio de hoy no pretende ser una tesis muy profunda sobre el negocio de Brookfield, sino que pretende ser una explicación sencilla, entendible para todo el mundo, sobre por qué hemos decidido invertir en esta compañía. Con lo cual probablemente se le quede un poco corto a los que conocéis muy bien la compañía y sabéis de la complejidad de este negocio, pero también se le pueda quedar quizá un poco larga para los que no sepan absolutamente nada de empresas. En todo caso, vamos a intentar explicarlo siempre de manera perfectamente entendible para todos los públicos. Pero anticipo aquí que para los que tengáis, sepáis de análisis avanzado de compañías, probablemente vosotros mismos profundizando en la empresa habréis llegado a puntos que nosotros hemos llegado a nuestro análisis, pero que es imposible contarlo todo aquí en un episodio de hora y pico. Probablemente este episodio termine siendo un poquito más largo de lo que son los habituales. Entonces empezamos por el primer punto. ¿Cuál es el negocio de Brookfield Corporation? Bien, Brookfield es una gestora de activos alternativos, como decíamos en la entradilla, de activos no cotizados, una de las gestoras más grandes del mundo, que está dividida principalmente en 3 divisiones. Esas 3 divisiones son Brookfield Asset Management, la gestora de activos, tiene una división de activos operativos propios que están en su balance y tiene una división de seguros que se llama Brookfield Wealth Solutions, que es básicamente rentas vitalicias para jubilación y aseguradora, de la que hablaremos después. Y esas 3 patas son fundamentales para entender el negocio de Brookfield. Empezamos por la primera de ellas, que es por la que más se conoce a Brookfield, que es BAM, Brookfield Asset Management. De hecho, hasta que hicieron el spin-off de BAM, toda la compañía que cotizaba se llamaba Brookfield Asset Management. Posteriormente, listaron a cotizar solo la gestora, quedándose un 70% de propiedad, y la compañía de la que vamos a hablar ahora es la matriz que tiene un porcentaje mayoritario en la gestora, que se llama Brookfield Corporation, cuyo ticker es BN. Bien, Asset Management, Brookfield Asset Management, es el motor que genera comisiones de todo Brookfield Corporation, del cual, como decíamos, Brookfield posee el 73%. Gestiona dinero de grandes instituciones, fondos de pensiones, fondos soberanos, invirtiendo en activos alternativos. Es un negocio, como os imagináis, muy ligero de activos, porque no tienes que poner tu balance, gestionas dinero de otras instituciones y cobra comisiones por esa gestión. Es una compañía, como veis en la imagen número 1, que a cierre de 2025 va a estar por encima del $1 trillón de activos gestionados. Una de las dudas típicas que surgen a ver esta slide que os ponemos ahí es por qué, si gestiona $1 trillón de activos, los que generan fees son solo 580 billion, ¿de acuerdo? Como veis ahí en el número grande, que es la parte de todos los activos que gestiona que a ellos les generan comisiones. Bien, esta diferencia viene principalmente porque hay varias partes de ese trillón que no le generan comisiones a Brookfield, como son, por ejemplo, el dinero propio que tiene invertido de su propio balance, que pone en esos fondos, pero que es dinero propio, no se autocobra comisiones, con lo cual es una parte que no genera fees. También tiene una serie de compromisos invertidos. En el mundo de la inversión institucional hay fondos soberanos, fondos de pensiones que comprometen una cantidad, pero lógicamente Brookfield Asset Management no empieza a cobrar comisiones hasta que esa inversión se despliega en realidad. Para que lo entendamos, me comprometo a financiar un fondo de infraestructuras o de edificios, ese dinero ya está comprometido, pero hasta que tú compres el edificio, la infraestructura y eso empieza a generar un yield, lógicamente tú no me puedes estar generando comisiones, porque yo te tengo que pagar tu comisión de gestión con una parte del yield que me estás generando, ¿de acuerdo? Con lo cual, ese dinero ya está comprometido dentro del trillón del que hablábamos antes, pero todavía no está dentro de la parte de 580 billion que sí que generan comisiones. Y por supuesto, hay una parte que es leverage, que es deuda, es decir, tú puedes invertir en una presa hidroeléctrica
que vale 100.000 millones, pero de los 100.000 millones, 70.000 son deuda, pues lógicamente, aunque el activo son 100.000, genera comisiones la parte de equity que han puesto los fondos, es decir, los 30 billion que sí que has puesto tú, con lo cual los otros 70 te cuestan intereses para apalancar esos retornos, como hablaremos después, pero no están dentro de la parte que genera fees. Con lo cual, Brookfield Asset Management, 1 trillón de activos gestionados, de los cuales generan fees 580 billion. Como podéis ver en la imagen número 2, esto es un negocio muy lucrativo. En los últimos 12 meses, que es la parte que os marcamos en el cuadro verde, Brookfield Asset Management ha generado unos ingresos por comisiones de más de 5.200 millones de dólares. Como era de esperar, un negocio tan ligero de activos en los que solo hay costes de estructura, pues es un negocio altamente rentable. Como veis en la parte de abajo del cuadrito verde, es un negocio que genera márgenes operativos de casi el 60%. Por este negocio de la gestora de activos es por lo que se conoce a Brookfield, pero veréis que hay mucho más cuando empiezas a rascar. En la gestora, vamos con la imagen número 3, tenemos diferentes tipos de activos también, diferentes fondos. Tenemos fondos que generan fees por energía renovable, tenemos fondos de infraestructuras, tenemos fondos de private equity, tenemos fondos de real estate o de crédito privado. Como veis en la parte derecha, los ingresos o los fees que genera cada una de esas partes se dividen de la siguiente manera. La parte de energía renovable es un 12% del total, la parte de infraestructura es un 18%, la parte de private equity un 8%, la parte de real estate un 18% y la parte de crédito, que pegó un salto muy importante cuando adquirieron Oaktree entre 2019 y 2020, que recientemente acaban de comprar el trozo de esta gestora tan mítica de inversión en crédito privado, es un 45%. Aquí empezamos a ver que tanto el capital que genera fees como las comisiones que genera este capital componen a una tasa muy saludable durante los últimos 5 años de más del 13% anual compuesto. En cifras redondas, la parte de comisiones pura que aplican sobre los fondos es más o menos un 0,68, un 0,65, 0,70 del activo gestionado, y luego hay otra serie de comisiones, advisory fee por consultoría, etcétera, que llegan a ser hasta el total de comisiones aplicadas tanto sobre gestión como sobre consultoría, como también los carried interest, que es un performance fee, digamos una comisión por éxito, etcétera. El total de activos que gestiona Brookfield Asset Management terminan generando unas comisiones del orden de casi el 1% de los activos gestionados, como veis abajo de todo. Esos 5.200 millones sobre un activo total que genera fees de unos 580 billion. Con lo cual aquí empezamos a ver que la perspectiva de que estos activos bajo gestión puedan aumentar o no durante los próximos años es muy importante para los ingresos de Brookfield Asset Management, una de las patas más relevantes de Brookfield Corporation. Y diréis, si esta compañía que hicieron spin-off en 2022, que es propiedad en su gran mayoría de Brookfield Corporation, que es en la matriz en la que invertimos nosotros, pero tiene un trocito del 27% listado, ¿por qué no invertir en un negocio tan generador de fees ligeros de activos que tienen poca carga de costes y que tiene unos márgenes tan altos, tan lucrativos? Bien, veréis después que la gestora es solo una de las patas importantes de Brookfield Corporation y que las otras patas hacen incluso más atractivo invertir en la matriz que invertir en la gestora. De hecho, como podéis ver en la imagen número 4, tenéis el retorno de las dos comparadas, porque desde que hicieron el spin-off en 2022, las dos cotizan de manera paralela y podemos ir viendo el retorno que tiene cada una de ellas. En los primeros años, en la imagen de arriba, de la imagen número 4 que os ponemos, la parte alta, tenemos el retorno desde que se hizo el spin-off de Brookfield Asset Management hasta hoy comparado con la matriz, con Brookfield Corporation, ¿de acuerdo? Como podéis ver, en los primeros meses hasta casi 2025 iba muy de la mano, prácticamente no había diferencias en su retorno. De hecho, a finales del 24, principios del 25, hubo momentos en los que si miramos el retorno total, es decir, movimiento de la acción, spin-offs, dividendos, etcétera, total return, incluso BAM estaba a veces por encima de Brookfield Corporation. Hablaremos a continuación de acontecimientos de los últimos tiempos que están llevando a Brookfield Corporation a obtener un rendimiento superior a la gestora de activos, que es solo una de sus patas. De hecho, en la parte de arriba ya veis que desde 2022
Brookfield Corporation ha rendido un 124%, mientras que la gestora está quedándose por debajo del 90%. Ya le saca 30 puntos la corporación, la empresa matriz, a la filial. Y en la parte de abajo veis cómo se han separado tanto esos rendimientos precisamente en los últimos tiempos, desde principios de 2025, en los que desde que nosotros invertimos en la compañía desde abril de los aranceles, Brookfield lleva más de un 55% de rendimiento, mientras que la gestora está ligeramente por encima del 20%. Es una diferencia muy notable para tan poco tiempo, y ahora explicaremos por qué el mercado empieza a ver que en la matriz, invirtiendo en todas sus patas, puede haber mayores potenciales retornos que solo invirtiendo en la gestora, con lo buen negocio que ya es la gestora. Nos vamos a la segunda pata. Tenemos Brookfield Asset Management. Vámonos con los activos operativos, que ahí veis un pequeño resumen en la imagen de algunos tipos de activos, en la imagen número 5, en los que invierte Brookfield con su propio balance, que es directamente en 4 sectores críticos para la economía, como es real estate, energías renovables, infraestructuras, puertos y negocios cotizados. También tiene una filial que invierte en private equity, negocios no cotizados. Bien, empezamos con algunas de las divisiones que Brookfield Corporation es propietaria de la mayoría, pero que tiene listados en su división de activos propios, ¿de acuerdo? Una de las principales divisiones es la división de energía renovable, que es el ticker BEP, que es Brookfield Renewable Partners. Básicamente una filial cotizada que invierte con su propio balance en activos de generación, ya no vamos a llamar tan renovable, pero de descarbonización, porque aquí podemos incluir también energía nuclear. Como veis en la imagen número 6, es un negocio que está tremendamente diversificado a lo largo del mundo. Invierte principalmente pues, en energía hidroeléctrica, energía solar, energía eólica, etcétera, etcétera, etcétera. Otro de las filiales cotizadas que tiene Brookfield en su división de activos operativos propios es Brookfield Infrastructure Partners, que es básicamente la división de infraestructuras no energéticas, como puede ser redes de transmisión, redes de transporte como ferrocarriles, pipelines o de transporte de oil and gas, o torres de telefonía como las que le compró a American Tower en India. Esta es la imagen número 7 para que veáis algunos de los activos que no son energéticos, digamos, que es de infraestructuras críticas para la economía, como dice el bueno de Bruce Flatt, del que hablaremos después, el backbone, la espina dorsal de la economía. La tercera división de activos operativos propios es Brookfield Business Partners. Esto básicamente, como veis en la imagen número 8, son negocios de capital privado. Empresas interesantes que normalmente Brookfield compra con descuento porque están atravesando algún tipo de situación que le permite comprarlo a un precio muy razonable, se implican en la gestión, lo ponen a funcionar y luego hacen la rotación, el típico ciclo del capital privado. Invierten en todo tipo de compañías que sean relevantes y tengan viento de cola estructural o que ellos crean que pueden hacer esa vuelta a la tortilla para obtener retornos muy atractivos. La cuarta parte de los negocios operativos en los que invierte Brookfield con su propio negocio, con su propio balance, es la parte de real estate. Aquí tenemos 2 compañías que son Brookfield Office Properties y Brookfield Property Partners. Básicamente estos son edificios de oficinas, logísticos y centros comerciales diversificados por todo el mundo, como podéis ver en la imagen número 9. Esta es la división, como veremos a continuación, que peor rendimiento ha tenido en los últimos tiempos y uno de los motivos de que se haya generado la oportunidad en los últimos tiempos, porque desde que se produjo la reapertura post-pandemia, el mercado estaba asustado con que el ciclo inmobiliario en un entorno de tipos más elevados y con baja ocupación en las oficinas por el trabajo remoto iba a implicar que sus tasas de ocupación y los yields que obtenía sobre esos edificios de oficinas y centros comerciales, también por el e-commerce, que también estaban afectados, no iban a revertir a su media histórica en un entorno de tipos más alto y que entonces el valor de esos edificios iba a estar más bajo y que no iban a poder hacer esa rotación de activos tan interesante que permite subir las TIRs, que permite que los retornos en el inmobiliario sean más altos. Cuando compras a un precio muy razonable, metiéndole apalancamiento, haces esa gestión de rehabilitación o lo pones a funcionar el activo y lo vendes, que suele dar retornos muchísimo más altos que simplemente comprar y alquilar a largo plazo. Si recapitulamos, tenemos energía, infraestructuras, private equity y real estate. Podéis ver, como os mostramos en la imagen número 10, que tenemos un resumen de los activos operativos. Habíamos hablado antes solo de Brookfield Asset Management, ahora estamos hablando de los activos operativos.
que suponen, en el caso de energía, veis a la derecha, 34% de los funds from operations totales, de los fondos de las operaciones que recibe Brookfield Corporation. De la parte de activos propios, el 34% es energía, el 38% es infraestructura, el 25% es la parte de private equity y solo un 1% es la parte de real estate, pero veis que eso se ha visto sometido a mucha presión en los últimos tiempos, es decir, su peso en reversión a la media, digamos, en un entorno normalizado debería ser más alto, pero a día de hoy es una división que incluso en el guidance que han dado a 2030 le están dando poco protagonismo. Bien, aquí ya tenemos un importe total abajo de todo. Hablábamos antes de ingresos para Brookfield Asset Management de 5.200 millones con márgenes del 57%. Aquí tenemos otros 1.500 millones de fondos de las operaciones que provienen de los activos propios en los que invierte Brookfield con su propio balance, a través de estas compañías cotizadas en las cuales Brookfield tiene un porcentaje importante. Y nos vamos a la tercera pata, Brookfield Asset Management, activos propios, Wealth Solutions, la división, digamos, aseguradora, que es la nueva joya de la corona de Brookfield. Esto es una especie de mini Berkshire Hathaway, hablaremos después de la parte del flotante y de la importancia que tiene el leverage en esta compañía, el apalancamiento para los retornos. Pero os ponemos en la imagen número 11 un acuerdo de adquisición que celebró Brookfield a mediados de 2025 de una compañía que cotizaba en Reino Unido que se llamaba Just Group. Era una compañía aseguradora, pero especializada en seguros de anuidad, o sea, digamos, rentas vitalicias para gente que quiere planificar su jubilación. Tú entregas una serie de cantidades a lo largo de tu vida que se va convirtiendo en un plan de ahorro y cuando te jubilas tienes un complemento a tu pensión que puedes rescatar en función del caso, de golpe o como un plan parecido a lo que sería un plan de pensiones aquí, que normalmente la gente lo utiliza como un complemento para su pensión. ¿De acuerdo? Brookfield ya llevaba engordando su pata aseguradora desde hacía varios años, pero con esta adquisición incorpora una parte de flotante muy importante de todos los activos que gestionaba Just Group. Básicamente, si miramos un poco los números de esta adquisición, Brookfield pagó 2.400 millones de libras, que son unos 3.200 millones de dólares, por una compañía que estaba shrinking sus beneficios, o sea, los beneficios estaban cayendo, venían de 250 millones de libras al semestre, en los últimos años, y en este momento que la adquiere Brookfield, las acciones estaban bajo mucha presión, además en Reino Unido estamos viendo múltiplos de cotización bastante bajos, y Brookfield, hablaremos después de la parte del oportunismo de la tesis de Brookfield, se compra esta compañía con una prima del 75% sobre el precio al que cotizaban, pagando por ella pues esos 2.400 millones de libras, una compañía que estaba generando del orden de neto después de impuestos unos 140 millones de libras esterlinas al half. En el primer half de 2025 a junio estaba reportando más o menos 140 millones de beneficios después de impuestos. Si anualizamos esta cifra nos salen en el entorno de 280-290 millones de libras y podría parecer que entonces Brookfield, pues la compañía estaba cotizando a un múltiplo bastante deep value de menos de 5 veces beneficios, normal para un negocio asegurador en el que además los beneficios están cayendo. Y Brookfield entonces se permite pagar una prima elevada del 75% y termina comprándose a lo que son más o menos 8 veces los beneficios estimados para 2025. Decimos, bueno, es verdad que estaba cotizando muy barata, pero 8 veces para un negocio asegurador en el que además los beneficios están cayendo, pues no es tan barato, ¿de acuerdo? Bien, cuando una compañía como Brookfield hace este tipo de cosas, yo creo que conviene rascar un poco y ver por qué Brookfield se está comprando esto. Primero se lo está comprando porque Just Group tiene un flotante, una, digamos, cesta de gestión de activos de todas esas rentas que le han entregado. Para entender un poco cómo funciona el negocio asegurador, básicamente, sea porque es la prima que tú pagas para que si luego hay un siniestro te indemnicen, o sea porque tú estableces un plan de ahorro en el que entregas una serie de cantidades con compromiso de que te den un interés y que cuando te jubiles te entreguen ese dinero más el interés que has obtenido, básicamente le estás entregando un capital ajeno a la aseguradora que mientras no te tiene que entregar ese dinero porque te jubiles o porque haya un siniestro, ellos pueden invertir ese dinero. Por lo general, las aseguradoras invierten ese dinero en bonos del tesoro, no se complican demasiado y obtienen unos rendimientos, pues la tasa libre de riesgo, que en el caso de Estados Unidos ahora mismo pues está al 4 y poco %, hilando un poquito más fino y hay alguna aseguradora que se invierte en crédito corporativo
el high yield ni lo tocan y los equities pues entre el 10 y el 20% no más, pues pueden obtener retornos del 5 o 6% y a cambio le dan al cliente un 4%. Tienen que restar todos sus costes operativos, pues básicamente los retornos que obtienen las aseguradoras normalmente, digamos que no son muy elevados. Pero entonces Brookfield se compra esto y mete nada menos que 35.000, 40.000 millones de dólares al cambio, unos 28.000 millones de libras esterlinas, en su flotante de la aseguradora y permite pagarse por eso 8 veces los beneficios de Just Group. Y entonces nos vamos aquí a por qué es importante la parte de Wealth Solutions. Y resulta que si miramos un poco esta parte, que hablaremos un poquito más a continuación del flujo de capital a través de la aseguradora, nos damos cuenta que este flotante, Brookfield básicamente puede permitirse invertir este dinero en vez de en una cesta de bonos del tesoro al 4%, pues sí comprará una parte de crédito tanto gubernamental como corporativo, pero probablemente una parte del dinero lo pueda destinar a sus propias estrategias de activos físicos que dan un retorno mucho más alto que los bonos del tesoro. Con lo cual, al final hablaremos un poco de los retornos, cuando en la parte de la valoración hablaremos de los retornos esperados para la parte de la aseguradora, pero básicamente Just Group está obteniendo 80 puntos básicos de retorno sobre esos activos y Brookfield puede llegar a obtener del orden del 150 puntos básicos, entre el 1 y el 2%, que es el doble de retorno de lo que estaba obteniendo Just Group, que si lo aplicamos sobre un float, sobre una cesta de gestión de activos de más de 40.000 millones de dólares, estaríamos obteniendo unos beneficios netos bajo el paraguas de Brookfield de casi 700 millones de dólares. Y se han comprado esto a 3.200 millones de dólares. Ahí vemos que efectivamente Brookfield está pagando un múltiplo deep value como al que cotizaba Just Group antes de pagar la prima, y ellos pueden permitirse pagar una prima elevada porque bajo su paraguas, con su política de inversión, con la escala que tienen en inversión de activos físicos, los beneficios de Just Group van a ser bastante más elevados que en el momento en el que ellos la adquirieron. Con lo cual empezamos a ver, y vamos a la imagen número 12, por qué la división de Brookfield Wealth Solutions está creciendo a tal ritmo. Es una división que de la nada, en el año 2021 no existía básicamente, y ha desde 2022 cuadruplicado los fondos para las operaciones que recibe Brookfield hasta un punto de 1.660 millones de dólares en el último año, viniendo básicamente de donde no existía, con adquisiciones y crecimiento orgánico. Y aquí tenemos una plataforma en la que básicamente en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, y hablaremos después de la parte de la demografía y de la cantidad de gente que se va a tener que jubilar de aquí a los próximos 20-30 años, pues hablaremos de por qué puede crecer esta división mucho más que el resto de Brookfield y de por qué es tan importante para el conjunto. En la imagen número 13, básicamente vemos el total de las tres divisiones de las que acabamos de hablar. Hemos hablado de Brookfield Asset Management, hemos hablado de la división de activos operativos propios y hemos hablado de la división de Brookfield Wealth Solutions, de la división aseguradora. Entonces vemos un poco ya no los ingresos, sino las ganancias distribuibles después de los costes de cada una de esas partes, y vemos que la parte de Asset Management pues son 2.789 millones, que es un 53% del total. La parte de la aseguradora, que es la que hablamos ahora, que son 1.660, que viene de la nada, ya es un tercio del total de ganancias distribuibles de Brookfield. En 4 o 5 años han creado una pata que es un tercio del total. Empezamos a ver con este tipo de cosas por qué la matriz está generando muchos mejores retornos que la gestora. Porque básicamente en la matriz tienes exposición a verticales de crecimiento que no tienes en la gestora, como es la división aseguradora. La división de activos operativos es un 28% del total, le quitas costes corporativos y luego tienes que añadir pues los carried interest y los disposals, que son las disposiciones cuando ellos venden activos porque hacen una rotación. Esto es muy lumpy, digamos, es muy fluctúa mucho a lo largo del tiempo, como veis, pues en 2020 1.000 millones, luego 2.000, luego 360, luego 13, con lo cual es una parte, como veremos después en la parte de la valoración, tanto el carried interest, que es los beneficios variables cuando un fondo va bien, al final del fondo cuando madura, cuando vence un fondo de los que tienen, pues se llevan un porcentaje de los beneficios, con lo cual entra de golpe, como si fuese una especie de comisión de gestión que entra toda de golpe al final, con lo cual a lo largo de los años el carried interest de los fondos va siendo cada vez más alto.
pero no es recurrente como las comisiones que vemos en la parte de arriba de la tabla, ¿de acuerdo? Con lo cual, entre que las ventas de activos no son estables y que el carry interest tampoco lo es una parte que la ponemos debajo de los fondos por operaciones y las ganancias distribuibles puras de la gestión de activos de la división aseguradora y de los activos propios que añaden a esa parte. Con lo cual, en total tenemos 5.900 millones estimados para el cierre de 2025, que son pues del orden de 2,2, 2,3 dólares por acción, en dólares hablamos, de Brookfield Corporation. Están estos días más o menos a $50 por acción. Luego veremos un poco al precio al que hemos invertido y por qué había una buena oportunidad. Estas ganancias distribuibles, ahí veis ya las 3 divisiones y el peso en el mix de cada una de ellas, están componiendo una tasa muy sana durante los últimos años de más del 13% anual compuesto. Acabamos de hablar ahora de la parte de Brookfield Wealth Solutions y por qué es tan importante para el conjunto, por qué para Brookfield Corporation está aportando cosas que no tendríamos solo a través de la gestora. Bien, esta infografía que la encontré por Twitter de alguien que explicaba un poco que se había dado cuenta de por qué es tan relevante la parte de Brookfield Wealth Solutions, la imagen número 14, vemos un poco por qué el flotante de la aseguradora, que es lo que básicamente consiguió hacer tan millonario a Warren Buffett a través de Berkshire. Hablamos aquí un poco de la captación de flotante, hablaremos después de por qué para la tesis y para nosotros, para la bola de nieve de Brookfield es tan importante la parte del leverage. Pero básicamente, en la pata aseguradora, la captación de flotante de esos asegurados o de esas rentas vitalicias que estás captando previamente a tener que pagarlas después en la jubilación, básicamente el coste de capital de captar este dinero, cuando tú le estás garantizando un 4% a esos inversores a largo plazo, es un coste de capital frente a lo que suelen tener las compañías de gestión de activos y que invierten en activos no cotizados, es un coste de capital muy bajo. Entonces ese capital, como Brookfield tiene una división de créditos que se llama, de crédito privado que se llama Oaktree, lo que puede hacer, como veis en la imagen, con el dinero que capta a través de la aseguradora, es ir a Oaktree que origina emisiones de bonos privados que suelen pagar retornos del 9% anual y con ese dinero financia los diferentes proyectos y los diferentes, tanto el private equity como las infraestructuras, de los diferentes fondos de Brookfield. Con lo cual tienes una fuente de capital a coste muy reducido que en el primer paso ya más que duplicas ese capital a través de Oaktree, pero eso también permite que las divisiones de Brookfield de gestión de activos y de capital privado tengan financiación. Y no solo estás llevándote el spread entre el coste de capital y a cuánto vendes ese capital, sino que además Oaktree cobra comisiones por generar esos créditos, por toda la consultoría y emisión de todos esos bonos, genera comisiones también, con lo cual el spread es todavía mayor. ¿Y qué pasa a continuación? Que tienes financiación para tus proyectos, pero ¿quién gestiona esos proyectos? Brookfield Asset Management, la gestora, que cobra comisiones de gestión. Empezáis a ver el ciclo de capital desde el coste bajo hasta el retorno que le dan al inversor final, cómo Brookfield está presente en todas las partes de la cadena de valor de gestión de activos alternativos. Por eso se está convirtiendo en un negocio tan rentable. Y el mercado se está dando cuenta que la pata aseguradora es fundamental para el interés compuesto a largo plazo, para esa bola de nieve en activos alternativos. Por eso está premiándola con un retorno muy superior en los últimos tiempos a lo que hace la gestora independiente, porque no tiene acceso a todas esas escalas de valor intermedias de la aseguradora, de Oaktree, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual ese puente de capital desde el coste bajo hasta el retorno final que le das a tus inversores que ponen equity, pero que tú puedes financiar parte de esos proyectos con deuda, con el dinero que viene de la aseguradora y ganas por la originación, originación de esos créditos y por la gestión de esos fondos a través de Brookfield Asset Management, pues se convierte en una estructura completa de gestión de capital muy rentable para nosotros como accionistas. ¿Esto qué permite? Pues que la aseguradora de Brookfield obtiene retornos del doble que la media del mercado. Lo normal en una aseguradora habitual de este tipo es que obtenga retornos del 8 al 10%. Brookfield ha obtenido en los últimos 12 meses un ROE del 16% y está hablando de retornos para el equity sostenidos de entre el 15 y el 20% durante los próximos 5 años. Esto implica, hablamos antes de múltiplos deep value de la adquisición de Just Group, implica que un ROE de entre un 50% y un 100% superior
a las aseguradoras normales implica que la división de seguros de Brookfield, con el potencial de beneficios que tiene, debería, en una suma de partes, cotizar a un múltiplo notablemente más elevado que la media de las aseguradoras. Con lo cual empezamos a ver que la pata aseguradora tiene una relevancia fundamental, como también hablaremos después en la parte de la valoración. Bien, ¿y por qué Brookfield es tan perfecta como bola de nieve para nuestra cartera? O sea, ¿por qué nosotros consideramos que Brookfield es una bola de nieve ideal para nuestro objetivo de componer a doble dígito nuestros ahorros a largo plazo? En primer lugar, como veis en la imagen número 15, porque invierte en activos reales que se benefician de la inflación. Nosotros aquí en los programas más básicos de ¿por qué invertir? ¿Cuál es uno de los principales objetivos que nosotros buscamos al invertir? El primero, antes de ganar poder adquisitivo, el primero es protegernos de la inflación. Como veis en la imagen número 15, la gran mayoría, aquí hablamos, es un slide que pongo de la parte de infraestructuras, pero en todas las presentaciones de Brookfield siempre hablan de cómo sus contratos de gestión y cómo los activos que ellos gestionan están siempre vinculados a la inflación a largo plazo. Están protegidos de esa inflación. No es que estén protegidos, es que se benefician de la inflación a largo plazo. Y esto es una de las principales dinámicas que nosotros buscamos aquí al invertir en activos reales. Nosotros cuando estábamos analizando esta compañía, al final, yo, con todas las dinámicas de disrupción, que si así, a no, que si el software, etc., cuando tú tienes un activo físico insustituible, voy a poner un ejemplo. Imaginaros una presa hidráulica en un pantano. La probabilidad de que se te ponga otra presa al lado es nula. Es decir, los activos físicos irreplicables o una vía de ferrocarril que cruza un país, etc., tienen unas dinámicas de crecimientos bajos, protección a la inflación, pero una ventaja competitiva física muy relevante, indisruptible por cualquier IA y cualquier evolución tecnológica. Con lo cual, al final, tenemos la primera pata, que es esto se beneficia de la inflación a largo plazo. Vámonos a la segunda parte. Oportunismo. Imagen número 16. Invertimos en activos físicos que se benefician de la inflación a largo plazo. A nosotros siempre le decimos a la gente, mira, por supuesto si puedes invertir a largo plazo en activos que dan doble dígito anualizado, genial, pero si no, es mucho mejor que compres un activo real, como puede ser una vivienda, que no que dejes un activo monetario como es el dinero fiat en la cuenta del banco, que se lo merienda la inflación a largo plazo. Si los activos inmobiliarios se benefician de la inflación y te dan pues 3% anual de revalorización de inflación más la renta que cobres, imaginaros si esos activos los compras de manera oportunista cuando hay una crisis o cuando hay una situación concreta en ese activo que te permite comprarlo a un precio mucho más bajo que lo que sería su media a lo largo del ciclo. En la imagen número 16 veis un acuerdo, esta noticia es de 2022, en el que Brookfield y Cameco es una de las principales productoras de uranio del mundo, compraban Westinghouse por 8.100 millones. Es una noticia de expansión del año 2022. Recientemente, en una de las cartas accionistas de Brookfield, nos vamos a la imagen número 17, explicaban cómo esa inversión, Westinghouse, que ya venía desde el año 2018, había multiplicado su valor a lo largo de los años hasta el siguiente punto. Como que entiendo que en la mayoría de pantallas pequeñas no se van a ver las letras, os lo leo. Compramos el 100% de Westinghouse en 2018 por 4.000 millones de dólares, en los cuales nosotros invertimos 1.000. Aquí empezamos a ver ya un poco la palanca del leverage. Ellos pusieron 1.000 para comprar un activo que les costaba 4.000, lógicamente tomando prestados los otros 3.000 de diferencia. 5 años después, aquí hablábamos de todo aquello de las narrativas que había en contra de la energía nuclear y lo que pasó después cuando se ha convertido en una necesidad crítica para estabilizar la red y para la producción, por supuesto, por objetivos de descarbonización, pero también por todas las necesidades de la IA y de los centros de datos. En 2023 vendimos la mitad de Westinghouse a Cameco, la compañía de uranio, a un enterprise value de 8 billion. Es importante decir aquí que cuando tú compras algo por 4 y lo vendes por 8, parece ópticamente que estás duplicando tu inversión. Pero dijimos que habían puesto 1.000 y que los otros 3.000 eran deuda. Con lo cual coges los 8.000 que te entrega Cameco o los 4 que te da por la mitad que has vendido, que da un enterprise value para el 100% de 8.000, cancelas el total de la deuda y sobre tu equity has hecho un multibagger. De hecho, ellos dicen, vendimos por 8 billion de enterprise value a Cameco el 50%, consiguiendo un 6 por
que es una IRR, una tasa de retorno en 5 años del 60% anual compuesto. Bien, su fondo de transición, uno de los fondos que tienen de capital privado, compró el otro 50% en ese momento. O sea, ellos ya habían hecho un multibagger y entonces colocan la otra parte de Westinghouse en uno de sus fondos y el 50% se lo queda en Cameco, y ellos sobre los 1.000 que habían puesto de equity ya habían hecho un 6-bagger. Pero a continuación viene lo más interesante, y es que en 2025 Westinghouse firma un acuerdo con el gobierno americano por el cual a partir de 17,5 billion ellos se llevan el 20%, creando una alineación de intereses total con el gobierno para invertir a lo largo de los próximos años 80.000 millones en energía nuclear, en nuevos reactores. Esto implica que con esta transacción el valor de Westinghouse sería de 50 billion o más. Estábamos hablando aquí de que lo habían comprado en 2018 por 4.000 millones, de lo cual ellos habían puesto 1.000. Y estamos hablando de que de 2018 a 2025, en 7 años, esto ha hecho más de 10 bagger. Ya no hablemos para el equity que pusieron ellos. Esto es un multibagger de época, lógicamente hablan de este caso porque ha sido paradigmático de cuando eres oportunista comprando activos que no los quiere nadie y tienes visión sobre el futuro para decidir si eso realmente va a ser un activo estratégico o no, y realmente dijimos aquí ya en el capítulo de narrativas que había gente que sabía mucho que decía que la energía nuclear iba a ser fundamental en el proceso de transición energética de energías fósiles a energías, ya no se dice renovables, de emisiones cero o del proceso de descarbonización de la economía. Bien, activos vinculados a la inflación. Oportunismo al comprarlos para que tus retornos sobre ellos sean más altos. Tercera palanca, leverage. ¿Qué significa apalancar los retornos? ¿Por qué Brookfield, aparte de invertir en activos que se benefician de la inflación y hacerlo de manera oportunista, porque hemos dado el ejemplo de Westinghouse, pero si buscáis noticias, se compraron las torres en India de American Tower cuando American Tower se salía de allí porque le había ido muy mal y se las tuvo que vender a un precio mucho más bajo de los que las había adquirido, etc. Brookfield se le denomina fondo buitre en muchos casos, es claramente oportunista en sus adquisiciones. Acabamos de ver lo que acaba de hacer en Just Group en Reino Unido, cuando todo el mercado de Reino Unido está bajo presión, con múltiplos muy bajos, y se compra una compañía de capitalización mediana en sector asegurador a un múltiplo deep value, como hemos visto. ¿Y por qué el leverage es tan importante? Hay un hilo de Naval mítico en Twitter que dice cómo convertirse en rico sin ser afortunado. Básicamente, el resumen sería, para que lo entendamos, cómo volverte rico sin que te toque la lotería. En ese hilo habla de muchas cosas, es un hilo mítico, tiene millones de visualizaciones y de retweets, etc. Y es un hilo en el que una de las partes fundamentales para volverte rico sin volverte afortunado, que básicamente es o que te toque la lotería o heredar, es decir, para volverte rico en vida, es el uso de apalancamiento, el uso de palancas, para entenderlo, que el apalancamiento no siempre quiere decir endeudamiento puro. La forma más fácil que todo el mundo conoce de apalancarse es, pues voy a comprar un piso que cuesta 200.000, yo pongo 40 y el banco me pone 160. Hemos hablado aquí muchas veces de la palanca que eso ofrece a los retornos porque te pagan un alquiler del 3%, pero tú solo una parte de eso lo dedicas a pagar intereses y sobre tu equity, sobre los 40.000 que tú pusiste, si al cabo de 5 años ese piso lo vendes por 240, más todas las rentas que has cobrado, quitas los 160 de deuda y estás obteniendo retornos muchísimo más altos que la renta que te pagan cada mes sobre tu equity. Esa es la palanca que todo el mundo conoce. Pero hay otras formas de apalancarse. Ser empresario es apalancarse. Apalancarse en un recurso que no es la deuda, que es un recurso humano, las horas de trabajo de la plantilla. Si tú sabes de algo concreto y enseñas a otra gente a que lo hagan de esa manera y tú les pagas por sus horas de trabajo menos que el retorno que a ti te dan esas horas de trabajo, estás apalancándote sobre la mano de obra de los empleados de la empresa. Eso es una forma de apalancarse que permite a empresarios como Juan Roch o el señor Ortega conseguir crear imperios gigantes en muy pocos años para lo que sería el interés compuesto, digamos, ¿no? Sin utilizar ni un céntimo de deuda. No deja de ser una forma de apalancarte. Por eso puedes tener plantillas de miles de empleados a los cuales les pagas un coste por hora que es más bajo, lo mismo que hacías al pagarle al banco un interés, más bajo que el retorno que a ti te dan esas horas, más bajo que el retorno que a ti te da ese dinero invirtiéndolo en el ladrillo. ¿Entendéis un poco por dónde va la parte del apalancamiento? Pues Brookfield tiene beneficio por inflación, oportunismo, que ya de por sí los activos físicos irreemplazables
obtiene un retorno más alto sobre ellos. Y ahora vamos a la parte del apalancamiento. Por supuesto, Brookfield utiliza deuda. Pero es que tenemos la gestora. ¿Qué es la gestora? Brookfield Asset Management no deja de ser mucho capital ajeno que no proviene de deuda de bancos, sino que viene de inversores institucionales que le ponen en sus manos dinero para que lo gestione. Al final, la gestión de activos no deja de ser una forma de apalancarte sobre el dinero y recursos ajenos. Les estás dando un retorno, por supuesto, cobras comisión por esa gestión, pero te permite alcanzar una escala muchísimo más grande que te permite acceder a unos tipos de activos y sentarte en unas mesas a negociar que solo con tu capital propio nunca podrías. Con lo cual, al final, Brookfield está alcanzando un nivel de escala, de acceso a deals y de poder de negociación con los vendedores muchísimo más alto por todo ese capital que gestiona, al que, por supuesto, le tiene que dar una buena rentabilidad. Si no, esos inversores institucionales no le pondrían su dinero bajo gestión. Pero mientras lo gestiona, le está generando comisiones. Deuda, gestión de activos, flotante. Y aquí volvemos a la parte que estábamos hablando de la aseguradora. Claro, si tú tienes una cartera de activos que procede de la aseguradora, que cada vez es más grande con el paso del tiempo, el poder de capitalización que tú tienes al invertir esos recursos a una tasa muchísimo más alta que el retorno que le vas a dar a los asegurados que te están poniendo ese dinero, tenemos inflación, tenemos oportunismo, tenemos leverage. Es perfectamente comprensible que Brookfield sea una bola de nieve perfecta para nuestra cartera. ¿Y hasta qué punto es una bola de nieve? Bien, ellos en sus presentaciones suelen poner que componen a una tasa mucho más elevada que el Standard & Poor's a largo plazo del 19% anual compuesto, como podéis ver en la imagen número 18. Es muy típico de los inversores cuando miran el histórico de Brookfield decir, joder, pero es que esto, ¿por qué ha dado a largo plazo un 10 o un 11% la acción de Brookfield? Y no era tan fácil saber ver por qué Brookfield decía que había compuesto al 19 y la acción había compuesto al 11 o al 12. Y es principalmente porque hay que tener en cuenta dividendos, múltiples spin-offs y compañías que han dado a sus accionistas y que hay que tener en cuenta en el retorno total. De hecho, dice Brookfield que ha compuesto el 19% y alguno podría decir, bien, pero claro, es que, jolín, pues en 30 años, claro, pues los retornos que dan los activos, el entorno de tipos, y cuando Brookfield era mucho más pequeñita, pues es normal que componga tasas altas al principio. Estos retornos se están ralentizando, probablemente en los últimos años los retornos sean más bajos. Nos vamos a la imagen número 19 y vemos que realmente Brookfield afirma en sus presentaciones que el rendimiento de los últimos años no solo no se está frenando, sino que se está acelerando por macrotendencias como la digitalización, la demografía, la descarbonización y la fuerte necesidad de infraestructuras críticas, principalmente en Norteamérica. Vemos un retorno en los últimos 20 años del 16%, en los últimos 10 del 17% y en los últimos 5 de más del 20%. Con lo cual, en la imagen número 19 vemos, pues mira, sí, 19% que son pues 8 puntos por encima de lo que ha hecho el S&P a largo plazo, pero resulta que en los últimos años mejor todavía que en los pasados. Si nos vamos a Ticker y vamos a la imagen número 20, vemos que ha incorporado una opción ahora que es Total Return, incluye tanto los spin-offs como los dividendos. Y vemos que efectivamente Brookfield a largo plazo es una máquina de componer a tasas del 15% anual compuesto en plazos muy largos. Pero si nos vamos a los últimos 5 años, vemos que Brookfield afirmaba correctamente en sus presentaciones que los rendimientos están acelerando. Ha dado un rendimiento del 19% anual compuesto en los últimos 5 años frente al 15% en plazos largos, o sea, más los últimos 5 que los últimos 20. Pero si nos vamos a la imagen número 22, vemos que el rendimiento de los últimos 3 años desde los mínimos de 2022 son todavía superiores al doble de su media histórica, por encima del 30% anual compuesto. Entendemos perfectamente que una máquina de componer que se beneficia de la inflación, que lo hace de manera oportunista comprando los activos cuando están cotizando muy bajos y además utiliza capital ajeno de diferentes fuentes, deuda, gestora, aseguradora, componga a tasas tan bestias como estas. Y vosotros diréis, ¿y por qué se ha generado esta oportunidad? Esta bola de nieve maravillosa, ¿por qué la has podido comprar a un precio razonable? Y nos vamos a la imagen número 23. Tenemos los drawdowns, las caídas que ha tenido Brookfield en los últimos años por los motivos de sobra conocidos como COVID 2020, 2022, guerra de Ucrania, tensión geopolítica, subida de tipos, inflación brutal, se cierra el grifo del crédito, básicamente
una gestora de activos alternativos que depende de financiación, de bonanza de la economía, de revalorización de los activos inmobiliarios, etcétera, etcétera, al final cuando hay estrés de crédito, cuando hay estrés de mercado, hay que saber que el camino aquí no va a ser rectilíneo, como demuestra los drawdowns de los últimos tiempos. Y el de la derecha de todo, que es donde nosotros tomamos la posición. Los aranceles de 2025. En general, el mercado se tensionó entre febrero y abril de 2025 y el mercado pues, empezó a especular con la posibilidad de que los fondos de Brookfield, pues el siguiente fondo que lanzasen no levantase suficiente capital, en general se tensó el mercado, en las condiciones de crédito viene una recesión, pues todas esas narrativas de el mercado se preocupa y Brookfield cae todo en vertical un 30%. Y además de los aranceles, lo que vemos a continuación, imagen número 24, que esto es lo más interesante de todo de las oportunidades que se producen en Brookfield. Resulta que en marzo de 2025, Financial Times saca una noticia titulada How much Brookfield really make, que es básicamente cuánto gana realmente Brookfield. Os marcamos en rojo un cuadrito en el que se salían con un titular que decía uno de los conglomerados financieros más complejos del mundo está atrayendo el escrutinio por sus cash flows circulares entre sus filiales que básicamente generan dudas sobre ¿está ganando dinero Brookfield realmente? O esto no lo dicen claramente, pero puede ser un fraude contable masivo que esté moviendo el cash flow alrededor de todas sus filiales en círculo y realmente esto es todo un fraude. Esto en la portada de Financial Times. Claro, imaginaros, ese día cayeron un 12% las acciones. Y esto pues es bastante gracioso porque si nos miramos en los últimos años y digamos, pues esto es marzo de 2025, pero si miramos los últimos 10 años, casi todos los años ha salido un titular de esto sobre Brookfield. Es como muy gracioso de decir, bueno, a ver cuándo sale el short report de 2026 sobre Brookfield, porque cuando salga y veáis que caen las acciones, ojalá, entonces lo que hay que hacer es hincharse a comprar acciones, porque, y diréis, bueno, uno de los más conocidos fue en 2013, que SIRF, que es Southern Investigative Reporting Foundation, sacó un informe bajista sobre Brookfield diciendo que la complejidad y las transacciones, entre partes o las preocupaciones de transacciones entre partes, parecido a lo que dice Financial Times, decía que la estructura de gobernanza controlada y con tantas partes relacionadas entre sus subsidiarias que generaba la duda sobre si realmente esta compañía estaba obteniendo beneficios reales, ¿no? Estamos hablando ya de hace 10 o 12 años. O sea que esto es algo tan reiterado en el tiempo que salgan short reports o noticias, sensacionalistas sobre las ganancias de Brookfield, que entonces pues tenemos que ponernos a mirar si realmente hay algo hay indicios reales para tener preocupaciones sobre estas ganancias. Y dirás, bueno, Javier, se generó la oportunidad por los aranceles y por la noticia de Financial Times diciendo que pues esto era muy complejo y que podía ser un cash flow circular que realmente nunca llegase a los accionistas. Y entonces dirás, pues ¿por qué tú estás cómodo invirtiendo en algo así que es complejo y que reiteradamente te dicen que pues, los cash flows no son reales? Bueno, las acciones acaban de hacer ayer máximos históricos, con lo cual el mercado ya se está pronunciando de manera muy clara sobre este tipo de short reports. Pero vamos a pronunciarnos nosotros. ¿Por qué estamos cómodos invirtiendo en Brookfield Corporation con este tipo de afirmaciones que salen reiteradamente en la prensa? En primer lugar, por este señor que veis aquí en la imagen número 25, que es Bruce Flatt, que es el CEO de Brookfield Corporation, que es una máquina de componer y de ver el futuro de cómo los activos físicos y las infraestructuras van a ser relevantes a lo largo del tiempo, que se está jugando a través de Partners Limited, que es básicamente el principal accionista de Brookfield Corporation con un 20% de las acciones, pues él y sus otros 40-50 partners de Brookfield Corporation tienen el 20% del total y con la participación que él tiene en ese holding, estábamos hablando de que tiene en torno al 4-5% del total de Brookfield Corporation, que al precio al que está cotizando ahora mismo son entre 5.000 y 6.000 millones de dólares invertidos en su propia compañía. Bien, y vosotros diréis, bueno Javier, pero ha habido casos de fraudes en los que se autoengañaban a sí mismos, falseando las cuentas, incluso cuando él o su familia se estaban jugando un montón de dinero ahí. Bien, es un check, no suficiente, pero necesario. Vámonos al segundo check. Y nos vamos a la imagen número 26. Resulta que yo dije aquí, bueno, me dicen que los cash flows son circulares. Si los cash flows fuesen circulares, básicamente los accionistas no recibirían cash flows.
Entonces hacemos un primer check y decimos, bueno, es que Brookfield Corporation paga muy pocos dividendos. Bien, y entonces vamos a ver todas las compañías que cuelgan de Brookfield Corporation que tenemos la enorme suerte de que son cotizadas. Para empezar, cuando tú cotizas, el escrutinio de auditoría y de supervisión regulatoria al que estás sometido ya es muchísimo más alto que cuando eres una compañía privada. Con lo cual, muchas filiales que están cotizando, hacemos un siguiente check. Pero como vemos, en la imagen 26, los cash flows no solo no son circulares, sino que, por supuesto, van a la matriz, que es la que decide dónde están las mejores oportunidades para invertir, pero también van a sus accionistas. ¿Por qué? Como veis ahí, Brookfield no tiene la totalidad de las acciones de BAM. Tampoco tiene la totalidad de las acciones de BIP, ni las de BEP. O sea, al final tenemos Brookfield Asset Management, tenemos Brookfield Infraestructuras, Brookfield Energía, y todas esas compañías, hay un porcentaje de esas acciones que están cotizando libremente en el mercado. Y esas acciones pagan un dividendo y muy lucrativo, dependiendo del caso. Las hay que pagan un 3,5, como es el caso de BAM, las hay que pagan un 5, como la de infraestructuras, y las hay que pagan un 6, como es la de energía. Esos dividendos, si tú compras las acciones de estos tickers en el mercado que están cotizando, sus accionistas están recibiendo ese yield. O sea, el cash flow existe y lo reciben estas empresas. O sea, estas empresas se lo pagan a sus accionistas. Con lo cual, ¿cómo que cash flow circulares? Si tú puedes ver cómo te llega el cash flow y ahí cómo pagan esos yield, por supuesto. Estas empresas, como el porcentaje mayoritario de las acciones lo tiene Brookfield Corporation, la matriz es la principal beneficiaria de esos cash flows que suben para arriba. Pero los accionistas que se quedan abajo reciben ese cash flow, con lo cual eso no puede mentir. No puede ser que tú te estés inventando un cash flow circular. ¿Cómo le estás pagando el dividendo a esos accionistas? ¿De acuerdo? Skin in the game, cash flow que llega a los accionistas que son cotizadas y están hiper supervisadas. Imagen número 3. Activos verificables. La imagen número 27 es Canary Wharf, uno de los complejos de oficinas más conocidos del mundo que está en la City londinense. Cuando yo empecé a analizar empresas en Banco Santander, uno de mis mentores me dijo un día, Javier, es fundamental ir a ver las empresas en directo. Si a ti te reúnen en una oficina muy pomposa, pero que no está allí nunca la fábrica y nunca te permiten ir a ver las instalaciones, sospecha. Es mucho mejor ir a ver unas instalaciones en las que haya gente trabajando, pues ver si están más limpias o no están limpias, ver si tienen las máquinas estropeadas o no, si los cristales están rotos o están reparados, cómo mantienen. Eso ya te da un feeling de si esa empresa está funcionando o no. Que la compañía tenga activos verificables a los que tú puedes ir físicamente y que en los registros de propiedad públicos de los diferentes países figure que son propiedad suya, ¿cómo lo van a comprar si no generan cash flow? ¿Cómo se van a comprar Canary Wharf, las torres de American Tower en India, Oaktree, etcétera, etcétera, etcétera? Todas las presas que tienen en el mundo son activos físicos que los puedes visitar. No es un taller en un entresuelo en una ciudad de China que aparece ahí la sede social y que en todos los SEO reports una de las primeras cosas que ponen es resulta que sus instalaciones son fake, vas allí, no hay nadie, está cerrado, pero ¿cómo que no hay nadie? Son uno de los principales propietarios de activos del mundo con más de 800 activos inmobiliarios y toda la parte de infraestructuras, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual tenemos gente que se está jugando su propia pasta. ¿Pueden engañarse a sí mismos? Sí, pero parece que el cash flow está llegando a los accionistas vía dividendos, que los que tienen las filiales. Con lo cual, gente que se juega su dinero, cash flow que llega a los accionistas, activos verificables. Está claro que los titulares sensacionalistas que hablan de cash flows circulares pues no son demasiado creíbles y que nosotros podemos estar muy cómodos en esta bola de nieve de activos alternativos. Y bien, vamos con la última parte del episodio, que es la valoración de Brookfield y las perspectivas para los próximos años, que eso probablemente sea lo que más interese a una parte importante de la audiencia. Pero antes de empezar con la valoración, la petición final, creo que con la llamada a la acción del anterior episodio funcionó muy bien, pues vamos a repetir un poco la llamada a la acción. Como ya nos hemos sacado inversiones alternativas y Brookfield, vamos a someter otra vez a votación. Importante, tenemos que hacer un consultorio. Tenemos ya bastantes preguntas aquí preparadas para responderos. No tengo muy claro si lo vamos a hacer ya en el episodio de la siguiente semana o en el otro más. En cualquier caso, como los dos próximos episodios van a ser uno el que os someto a votación ahora y otro el consultorio, pues os hago la petición de las dos cosas. Quien quiera plantearnos dudas para ese último consultorio, que sepáis que ya nos queda una semanita como mucho para hacerlo, con lo cual es inminente y ya tenemos 10, 12 preguntas, una cosa así, pues si nos queréis mandar alguna consulta para ese episodio, mandádnoslo en los comentarios tanto en Spotify como en YouTube.
Y para el siguiente, no sé si va a ser ya el de la próxima semana o el otro más, ya abro la votación. Mantenemos los dos temas que nos salieron en el episodio anterior, que también tuvieron votos, aunque menos que el de Brookfield, con el capítulo específico sobre alguna de las small caps de cartera que lo estén haciendo mal, sea NBI, Judge Scientific o Singular, alguna de las compañías de cartera que no lo estén haciendo bien, small caps. 2, Milagro Español, todo el tema de IBEX, bancos, etcétera, inmigración, es sostenible o no sostenible y qué esperar los próximos años. Y entonces hace falta una tercera alternativa, porque ya nos hemos sacado la de Brookfield. Tesla versus Waymo versus Uber, ¿quién ganará la batalla de la autonomía? Votad en los comentarios sobre de qué queréis que hablemos en el próximo episodio, aparte de enviarnos vuestras consultas para ese episodio en el que vamos a responder las dudas de la audiencia. Dijimos, valoración de Brookfield, parte final, perspectivas para los próximos años. Nos vamos a la imagen número 28. Una forma de valorar Brookfield muy típica entre los inversores es la suma de las partes. Oye, mira, tú tienes el 70% de BAM, eso tiene un valor en el mercado. Tú tienes unas empresas cotizadas en las que tienes un stake y el mercado ya les está asignando un valor determinado a esas compañías, pues calcula el porcentaje de las acciones que tienes, ¿cuánto vale eso? Es lo que digamos el valor para Brookfield Corporation de sus filiales cotizadas exactamente al precio al que están cotizando en el mercado. Como veis ahí, las participaciones incotizadas son 80.000 millones, tendría otros 25.000 millones en inmuebles, más efectivo, le quitas la deuda corporativa y las preferentes, pues tendríamos unos 97.000 millones. Si lo dividimos por el número de acciones en circulación, tendríamos $40 por acción. Con lo cual esto implicaría que como nos queda la división de seguros, en un modelo de suma de partes, el mercado estaría asignando, como estos son datos dados, lo que tenemos en esa tabla, el mercado estaría asignando con la acción cotizando a 50 un valor para la división aseguradora de $10 por acción. Bien, ¿esto qué implica? Si nosotros cogemos esta tabla que veis ahí y vemos que las ganancias distribuibles de Brookfield han compuesto de manera muy recurrente a todas tasas del 12-13%, como vimos en las tablas del principio del episodio, si nosotros cogemos el valor de los activos no aseguradores de Brookfield y los componemos al 13%, a 5 años hasta 2030, nos dan unos $73 por acción. Es decir, el valor ahora era en 40, nos vamos a 2030 y tenemos $73. Nos faltaría la división de seguros. Y esto entonces nos hace mirar a la imagen número 29. La división de seguros, que os decía que tenía 135 billion de float y que con la adquisición de Just Group se están yendo a 180 billion, están dando en su guidance de 2030 unas perspectivas que entre los inflows orgánicos por primas pagadas por esos asegurados, las salidas por indemnizaciones por siniestros o por jubilación que están programadas para estos próximos años y adquisiciones adicionales que realicen para seguir engordando la pata aseguradora, que se van a ir a 2030 a una cifra de 350.000 millones de capital flotante en la división aseguradora. ¿Y esto qué retornos le va a dar a la división aseguradora? ¿Cuánto van a ganar sobre todo esto? Bien, en la imagen número 30 podéis ver que, como decíamos antes, la división aseguradora tradicional, el modelo asegurador tradicional, suele obtener retornos de entre 50 y 100 puntos básicos de diferencial sobre su cartera de activos, coste de capital, frente al retorno. El spread diferencial es de entre 50 y 100 puntos básicos, es decir, entre 0,5 y 1%, y Brookfield Wealth Solutions está apuntando a un spread de 200 puntos básicos. ¿Por qué? Lo veis arriba el reparto, justo encima de donde tienen los puntos básicos, hablan de el allocation, de en qué van a invertir ese flotante. Mientras que una aseguradora tradicional invierte en activos líquidos como cash o renta fija el 80% de sus activos y solo un 20% lo asigna a activos alternativos o activos físicos, el reparto en el caso de Brookfield Wealth Solutions se va a repartir al 50 y 50, porque tienen la experiencia en la inversión realmente en activos alternativos, en activos físicos. Con lo cual, como los activos alternativos dan un retorno más alto que los bonos del tesoro y el cash, su spread sobre el coste de capital que tienen en la división aseguradora va a ser del doble que las aseguradoras tradicionales. Yo digo aquí, bueno, si no llegasen a 200 puntos básicos, vamos a quedarnos en un 1,5%, que es lo que calculé antes para Just Group, cuando veíamos el flotante de 40 billion. Bueno, pues es que esto va a hacer 600-700 millones, pues calculé con un 1,5.
Bien, si nosotros cogemos 350 billion de flotante que veíamos en la imagen anterior y le aplicamos 150 puntos básicos de spread, estaríamos hablando que la división aseguradora de Brookfield puede estar obteniendo en 2030 unos beneficios de 5.2 billion. Básicamente estamos hablando de que con un ROE del doble que las aseguradoras tradicionales, me cuesta ver cómo un beneficio de 5.200 millones, que este año es de 1.600, o sea, estamos hablando de que Brookfield en su división aseguradora puede triplicar beneficios en 5 años. Con los beneficios creciendo a esa velocidad y con un ROE que duplica el de las aseguradoras tradicionales, ¿qué múltiplo va a pagar el mercado por la división aseguradora? Que ya veremos si como BAM o como las infraestructuras o como las de real estate deciden en algún momento, que a día de hoy tiene el 100%, hacer un spin-off de la parte de Brookfield Wealth Solutions y también tener un trocito listado. Pues no sé a qué múltiplo lo va a pagar el mercado, pero seguro que no a 8 o 10 veces que cotizan las tradicionales, que crecen mucho menos y que tienen un ROE mucho peor. No nos vamos a poner que es un negocio asegurador, no hay que olvidarlo, no nos vamos a poner a 20 ni a 25 veces, pero digamos que 15 veces beneficios de 2030. Esto implicaría que solo la división aseguradora de Brookfield tiene un valor estimado para 2030 de 80 billion. La compañía completa cotiza un poco más de 100 billion a día de hoy. Los 80 billion que puede valer la división aseguradora de Brookfield en 2030, dividido entre el número de acciones de Brookfield Corporation, son $30 por acción. Para que os hagáis una idea, 35, de hecho, lo tengo aquí, no son 30, son 35. 80.000 millones entre 2.4, tiene 2.244 millones de acciones en circulación, hace la división, solo la división aseguradora, $35 por acción de Brookfield. Nos hemos comprado las acciones de Brookfield en abril a 30. Es decir, y ahora veréis un poco los retornos potenciales desde aquí. Nosotros nos hemos comprado en abril por el pánico de los aranceles toda la compañía, incluyendo BAM, los activos operativos y la aseguradora, a un precio por acción que es más bajo que lo que me sale que va a valer en el año 2030 solo la división aseguradora. Y nos vendría gratis toda la parte de BAM y toda la parte de activos propios. Una auténtica locura. Si nosotros cogemos esos $35 por acción que vale la división aseguradora en 2030 y lo sumamos a todos los activos ex aseguradora, es decir, BAM más todos los activos físicos que ya teníamos a $40 por acción, a un 12-13% compuesto y te da 73. 73 más los 35 que vale la aseguradora en 2030 son 108 por acción. Están a 50 después de pegarse un rally del 50 y pico por ciento. Bien, nosotros cogemos esos $100, $108 y quiero traerlos a valor presente. Quiero decir, oye, pues mira, yo necesito una tasa de retorno mínimo del doble dígito para que esto me compense. Si tú coges los $108 de valor estimado entre la aseguradora y el resto de divisiones para 2030 y los descuentas a un 10%, los traes a tasa a valor presente a un descuento del 10%, te sale que las acciones de Brookfield a día de hoy valen $67, están a 50. Esto implicaría que Brookfield podría subir un 30% desde donde está cotizando ahora mismo y a partir de ahí darte doble dígito anualizado a largo plazo. ¿De acuerdo? O lo que es lo mismo, y me gusta mirarlo de otra manera. Vamos a eliminar toda esta parte de sum of the parts. No me suelen gustar nada las valoraciones de suma de partes. Me suele gustar más las ganancias del negocio. ¿Y cuánto creo que va a ganar esto en 2030? ¿Y cuánto creo que el mercado va a pagar por esas ganancias? ¿Y cuántas acciones creo que va a tener este negocio? Ganancias o free cash flow o beneficio operativo, dependiendo del negocio. Por el múltiplo que creo que va a pagar el mercado no exigente, algo conservador. Es decir, oye, mira, es que esto ha cotizado de media, pues lo ha habido picos bajos 12 veces y ha habido picos altos de 25 veces. Pues voy a meterle 15 o 20, no lo voy a meter 35 porque es que me estaría haciendo trampas al solitario. Y si no se cumple la tesis del múltiplo, que nosotros nunca invertimos por perspectivas de que se revalorice el múltiplo, pues al final pueden crecer mucho los beneficios, pero si el múltiplo no es el que esperabas a la salida, pues tu inversión va a ser una auténtica mierda, ¿no? Con lo cual, cogemos las ganancias y nos vamos a la imagen número 31 y vamos al guidance de Brookfield que ha dado 2025, 2030, porque cada año dan un Capital Markets Day, lo hicieron en septiembre, en el que dicen cómo creen que van a ser los próximos 5 años. Porque no nos olvidemos aquí de que las ganancias tienen una cierta fluctuación, por lo que hablábamos del carried interest, lo que es el performance fee o la comisión variable de éxito de los fondos,
y dependiendo de si rotan activos o venden un edificio grande o no lo venden, etc. Pero estas fluctuaciones a lo largo de 5 años se mitigan muchos. Es decir, a lo largo de 5 años ya ves lo que es la máquina de pesar del negocio, básicamente el interés compuesto de la bola de nieve. Puede haber una fluctuación un año, pero a lo largo de 5 años el crecimiento tiene que haber sido exactamente el que tú creías por ingresos, expansión de márgenes, apalancamiento, crecimiento de los activos bajo gestión, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, como Brookfield hizo ese Capital Markets Day antes de hacer un split 3x2 de las acciones, básicamente por cada 2 acciones que tuviesen te han dado 3, le he tenido que pedir a la IA que me ajustase la tabla del Capital Markets Day con los importes exactos de las ganancias distribuibles post-split por acción. Y esos importes que veis ahí en la imagen número 31 ya son post-split. Brookfield está haciendo en 2025 unas ganancias distribuibles, la métrica que ellos llaman realmente ganancias por acción, post-leverage, post-pagar intereses, etcétera, etcétera. Después lo que queda limpio de polvo y paja para los accionistas de un poquito más de $2 por acción, y están hablando que en el año 2030 estas ganancias van a componer al 17% anual compuesto a una tasa, hasta una cifra de 4,6. ¿De acuerdo? Importante, estos datos no coinciden con los de la presentación porque yo ya los he ajustado post-split. ¿De acuerdo? Y dicen que las ganancias distribuibles totales, importante decir aquí, las ganancias distribuibles totales en la imagen número 31, la parte que veis a la derecha de la imagen, incluye las realizaciones de activos, o sea, las ventas de activos, y el carried interest, que es, como veis, la parte morada va a ser una parte cada vez más importante de la tesis, porque conforme vayan venciendo los fondos más grandes que tienen, el carried interest cada vez es una parte más importante de los beneficios. En todo caso, yo creo que el mercado va a pagar un múltiplo más bajo por las ganancias volátiles que por las ganancias recurrentes. Entonces, ¿qué ejercicio hago yo aquí? Dado que Brookfield siempre ha cumplido sus guidance a 5 años, durante todos los últimos años creo que se han ganado la confianza suficiente para pensar que nos están diciendo la verdad y que con las perspectivas que tienen en la división aseguradora, en las perspectivas que tienen con los nuevos fondos que van a lanzar en BAM, etc., la posibilidad de que nos estén diciendo o algo que realmente se termine produciendo un poquito por arriba, un poquito por abajo, y que Brookfield en 2030 esté haciendo 4,6 por acción de ganancias distribuibles y 6,9 si incluimos las realizaciones de activos y el carried interest, pues yo considero que se han ganado el beneficio de la duda de decir, pues yo creo que es factible que lo podáis hacer. Pero sin embargo asigno un múltiplo diferente a las ganancias recurrentes que a las ganancias que el mercado va a pensar que son más volátiles. Creo que una compañía como esta, componiendo a este múltiplo y con esta ventaja competitiva y con estos asignadores de capital al frente, las ganancias muy recurrentes y predecibles sí que las va a pagar el mercado a 20 veces. Entonces cojo los 4,6 de 2030 y le aplico un múltiplo de 20 veces. Sin embargo, a toda la parte que va desde los 4,60 hasta los 6,90 que veis en la parte derecha, que es una parte de carried interest y una parte de ventas de activos, le asigno un múltiplo muchísimo más bajo porque el mercado no va a tener tanta predecibilidad sobre eso, y cuando los activos, las ganancias tienen menos visibilidad, el mercado asigna un múltiplo mucho más bajo sobre ellas. Y a ellas les asigno un múltiplo de 10 veces, la mitad que a las ganancias recurrentes. En total tenemos $92 por acción de las ganancias recurrentes y $23 por acción de las ganancias, digamos, más volátiles. En total, $115 por acción, hablábamos antes de 108, en una suma de partes, y ahora estamos haciendo el múltiplo de ganancias a 2030, que son dos modelos de valoración que llegan a un resultado muy parecido. Y si nosotros, comprando la acción ahora mismo a 50, se produjese, ¿sabéis qué tasa de descuento tenemos que aplicar para que el mercado, aquí ya no hacemos, ¿están infravaloradas o no? Hacemos al precio al que están, ¿qué TIR se puede obtener hasta 2030 si estos números que estamos haciendo son correctos? ¿Sabéis cuál es la tasa desde ahora hasta 2030 con una valoración de 115 en las acciones estando a día de hoy cotizando a 50? 18% anual compuesto. Creo que es una tasa más que razonable para un negocio de estas características. Y diréis, bueno ya, pero es que las has comprado a 50, ¿no? Nosotros las compramos a 30. Os dije que en la oportunidad de los aranceles pudimos invertir en una bola de nieve perfecta para nuestra cartera a una valoración más que razonable. ¿Sabéis qué TIR sale desde abril a $30 si estas valoraciones de 108, 115 más o menos a 2030 se terminan consumando?
pues nos sale una TIR del 30% anual compuesto en 5 años, habiéndola comprado en los aranceles. Bueno, pues ha empezado bien, correcto. En la imagen número 32 podéis ver que las dos adquisiciones que hicimos el 17 de marzo del 25 y el 7 de abril del 25, ya ajustado post-split a lo que serían 30 y 33 dólares por acción, es un precio medio de 31,7, que lleva un retorno a día de hoy del 55, que la TIR es una monstruosidad porque no lleva ni un año en cartera, entonces si lo anualizas pues sale una TIR del 76%, un poquito más alto que las acciones, porque desde que estaban a 33 nosotros cuando pegaron el bajón de abril incrementamos, con lo cual nuestra TIR es un poquito más alta que desde el punto inicial en el que compramos las primeras. Lógicamente esta TIR se va a ir normalizando con el paso del tiempo porque no en todos los periodos de 8 meses van a subir un 50%, pero sí que es verdad que si tú miras el histórico de Brookfield, aunque haya compuesto al 15% anual compuesto, notablemente por encima del S&P 500, en plazos muy largos de muchos años, cuando vienen esos short reports o esos picos de COVID, aranceles, etc., cuando tú compras una compañía que en plazos muy largos, incluso teniendo en cuenta todas las caídas que ha tenido, compone a doble dígito tan alto, imaginaros la TIR que te hace si tú la compras en un momento de tanto pesimismo como esos drawdowns específicos en los que la hemos comprado nosotros. Te pueden salir TIRs realmente espectaculares invirtiendo en activos físicos difíciles de replicar y que teóricamente, como activos pesados que son, componen a tasa muy baja. Y aquí vamos a las conclusiones del episodio. ¿Cómo se puede hacer una bola de nieve tan maravillosa invirtiendo en activos pesados? Que teóricamente dice la gente, no, es que eso es muy intensivo en capital, necesitas construir el edificio, necesitas mucho dinero para comprar ese puerto, esa infraestructura, ese pipeline de distribución, lo que sea. Pues se puede hacer invirtiendo de manera oportunista, beneficiándote de la inflación y además utilizando leverage, sea deuda, carteras de gestión que te delegan otros su dinero para que tú se lo gestiones y utilizando el flotante de la aseguradora. Hasta aquí nuestro episodio de hoy sobre esta maravillosa bola de nieve, Brookfield Corporation, y cómo la hemos podido comprar a un precio muy atractivo en los aranceles de 2025 y cómo esperamos que sea una máquina de componer nuestros ahorros durante los próximos años. Espero que os haya gustado el episodio de hoy, os animo a que lo compartáis entre la gente cercana y que nos dejéis vuestro feedback en comentarios. Nada más, hasta la semana que viene, un abrazo muy fuerte a todos.